¿Qué debes hacer para hacer que los técnicos de tu taller no se quieran ir a trabajar a otro negocio? La rotación de personal es una de las pesadillas de los dueños de talleres automotrices y quiero que analices por qué, porque esto termina aumentando los costos de funcionamiento de tu taller. Tenemos que hablar de una realidad que estamos viviendo actualmente en el sector automotor y este desafío es que cada vez hay menos disponibilidad de mano de obra técnica. Cada vez hay menos técnicos. Yo quiero que tú pienses cuándo fue la última vez que quizás realizaste un proceso de selección de personal buscando cubrir vacantes técnicas en tu taller. Y quiero que pienses también qué tan fácil fue conseguir personal calificado. Y estarás de acuerdo conmigo que probablemente este proceso fue difícil. Y quiero que pienses qué es lo que termina ocurriendo cuando realizas estos procesos de selección en búsqueda de personal calificado. Y es que no se encuentra por un lado, pero cuando lo llegas a encontrar, pues nos encontramos con estas superestrellas que si van a trabajar en tu taller lo hacen bajo sus condiciones, lo hacen bajo las reglas que ellos imponen más allá de lo que tú quieres hacer. Te imponen, entre comillas, una tarifa de trabajo. Quizás ellos son los que ponen las reglas de contacto con los clientes, del horario que tienen que cumplir, etcétera. Y esto se vuelve un gran desafío. De tal manera que entendiendo que hay una ausencia de mano de obra técnica, lo siguiente que tenemos que pensar es cuáles son esas acciones que yo debería hacer para fidelizar cuando ya tengo buenos empleados en mi negocio. Lo cierto es que hay buenos empleados, hay malos empleados. Vamos a enfocarnos principalmente a los buenos empleados. Probablemente también haya ocurrido que tú has contado con buen personal técnico en el taller, pero que probablemente se ha ido a trabajar con la competencia o se ha ido a montar la competencia o probablemente simplemente le ofrecieron otro trabajo en otro negocio y él se fue. Esto es una realidad que ocurre y tengo que ser sincero que en muchas ocasiones es porque efectivamente la persona quiere buscar nuevas alternativas, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer desde el taller para reducir ese riesgo de que las personas se quieran ir a trabajar a otro lado. Y ya quiero que analices qué es más fácil conseguir. ¿Es más fácil conseguir un buen cliente o es más fácil conseguir un buen empleado? Y probablemente tu respuesta sea que es más fácil conseguir un buen cliente. A decir verdad, hoy en día hay muchas herramientas que me permiten atraer a los mejores clientes a mi taller. Pero la siguiente pregunta que quiero que te hagas es igualmente fácil conseguir buenos empleados? Y te aseguro que muy probablemente tu respuesta va a ser que es más difícil conseguir un buen empleado que un buen cliente. En ese orden de ideas, lo siguiente que quiero que te preguntes es ¿cuáles son las acciones que tú estás haciendo en tu taller? ¿O hacia dónde van más las acciones que estás haciendo en tu taller? ¿Hacia el cliente externo o hacia el cliente interno? Porque no sería lógico que sea más difícil conseguir un buen empleado y que todas las acciones del taller estén encaminadas a atraer clientes externos. Creo que tenemos que entrar en el tema de la coherencia. Y quiero que tengas en cuenta que si tú quieres hacer que tu negocio sea rentable, que tu negocio funcione sin que tú estés presente, sí o sí algo que tienes que trabajar es en construir un equipo de trabajo. Y te quiero comentar que de acuerdo a estudios que se han hecho en pequeñas y medianas empresas, hay 4 principales causas que hacen que haya un aumento en la rotación del personal. ¿Qué es la rotación del personal? Simplemente que se estén renovando constantemente las vacantes que tienes en tu taller. De tal manera que quiero que tengas en cuenta cuáles son esas 4 principales causas que hacen que se aumente la rotación, ¿vale? La causa número 1, quiero que me prestes mucha atención. Las personas renuncian a los trabajos, primera medida, por la falta de la visión de la empresa. Yo quiero que pienses en algo y que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué se siente trabajar para mí? Entonces yo quiero que pienses cómo está el nivel de visión de tu empresa. Es decir, ¿cómo visionas a tu empresa en 10 años? ¿Va a ser la misma empresa, el mismo tamaño, va a estar la misma sede atendiendo los mismos clientes? Créeme que cuando tú le pones una visión a tu negocio de hacia dónde quieres llegar, esto puede llegar a ser un gran imán para atraer a las personas correctas a tu negocio. Número 2,
un mal ambiente laboral. Esa es la segunda causa por la que hay amplios niveles de rotación en las empresas. Mal clima laboral, mal ambiente laboral. Además, hay una estadística que dice que la mayoría de las personas renuncian no a las empresas, sino a los jefes. En este punto del clima laboral, yo quiero que tengas en cuenta que el punto de partida del clima laboral de tu negocio eres tú. De cómo te comportes tú como dueño de tu negocio determina mucho el ambiente y el clima laboral de tu negocio. La tercera es la ausencia de reconocimiento y de desarrollo de las personas. Ausencia de reconocer los logros de las personas y ausencia en la capacidad de desarrollarse, ¿de acuerdo?, dentro de la organización. Y finalmente, la cuarta causa es la remuneración insuficiente. Remuneración insuficiente. Es decir, las personas no se sienten adecuadamente remuneradas. Estas son estadísticas y son las principales 4 causas que se dan para la rotación del personal. Falta de visión de la empresa, mal ambiente laboral, ausencia de reconocimiento y de desarrollo de las personas y remuneración insuficiente. Ahora quiero entregarte 9 claves para reducir la rotación del personal en tu taller. Y te quiero contar un poco de dónde surgieron estas 9 claves que te voy a entregar el día de hoy. Y la buena noticia que te quiero dar es que estas claves no son mías. Sucede que, como seguramente tú ya conoces, junto con Gemba llevamos aproximadamente 8 años ayudando a innumerables talleres de América Latina a transformar esos talleres en negocios y en empresas rentables. Y digamos que me di a una tarea y era de identificar cuáles son esos factores que hacen que un taller genere mejores resultados que otro. Y sin duda, pues la administración es uno de esos factores, pero sin embargo quise ahondar un poquito más, ¿no? Y entendiendo que efectivamente hay, digamos que en la industria hay problemas y hay desafíos con el tema de la mano de obra, sí identifiqué que habían unos talleres cuyo equipo de personas estaba más estable que en otros. Y también logré identificar que aquellos talleres que tienen un equipo de trabajo bien consolidado, tienen más probabilidades de crecer que uno que tiene amplia rotación del personal. Tomé la decisión de preguntarle directamente a los empleados. Entonces me di a la tarea de analizar diferentes empleados en diferentes talleres, pero donde yo identificaba que estos empleados llevaban buen tiempo en el taller y que adicionalmente se sentían a gusto en el taller. Y que adicionalmente eran empleados que generaban buenos resultados, es decir, eran empleados productivos, empleados eficientes. Entonces, lo que hice fue hacer como una selección de estos talleres y de estos empleados y me tomé a la tarea de ir directamente a ellos a preguntarles cuáles eran esos factores que hacían que ellos se quisieran quedar en el taller que estaban trabajando y que hacían que el taller tuviera mejores resultados en el funcionamiento. Y con estas diferentes entrevistas logré reducir en 9 claves lo que en diferentes talleres tuve la oportunidad de conocer. Vamos con la clave número 1, pago justo y a tiempo. ¿Qué quiere decir el pago justo? En ocasiones nosotros remuneramos al personal por un porcentaje o les tenemos un salario fijo, pero en pocas ocasiones nos hemos sentado a analizar qué tan justo es el pago que nosotros damos. 1, con relación a otros talleres similares al nuestro y 2, con la carga de trabajo que tenemos. Entonces, para mí el pago justo tiene 2 aristas que debemos analizar. Arista número 1 es que la persona tiene que sentirse justamente remunerada. Pero por otro lado, esta remuneración no debe sacrificar la rentabilidad del taller. He conocido también talleres que se encargan de ofrecer unos salarios totalmente desbordados del margen a sus empleados con tal de mantenerlos. De tal manera que el salario justo debe ser justo para el empleado, pero también justo para la empresa. Es decir, debe remunerar también al empleado, pero que tampoco sacrifique la rentabilidad del negocio, porque ahí es donde se puede volver un castillo de naipes que se puede caer. Pero por otro lado, mencionaban el pago a tiempo. Este tema es muy importante que lo tengas en cuenta. Y es, a veces como dueños de negocio, nosotros, no sé, supongamos que pagamos el día 29 y por alguna razón algo se nos presentó y decimos,
no le pude pagar hoy, le pago mañana. Y supongamos que ese 29 era un sábado y terminamos corriendo el pago hasta el próximo lunes. Si tú ya te comprometiste en pagar los días 29, son los días 29, no los 30, no los 31. Este es un factor súper importante. Más allá de el monto, que sin duda es un factor que valoran las personas, los trabajadores esperan que la remuneración que tú realices, la realices a tiempo. Clave número 2. Esta es súper importante y la mencionaron todos en la mayoría de los casos con quien pude hablar, y es el buen trato. Y en este punto te quiero contar que por experiencia hemos logrado identificar que en gran parte del sector automotor y en la parte de postventa, que es donde nosotros trabajamos, todavía se sigue viendo mucho el tema de que entre más mano dura tengamos con las personas, mucho mejor. Yo quiero que tengas en cuenta algo y es, no debemos deshumanizar los negocios. No debemos olvidar que estamos trabajando con personas. Y yo creo que en el contexto de personas a nadie le gusta que lo traten mal. Entonces, hay que romper ese mito que se encuentra incrustado en el sector de los talleres, que entre más mano dura tenga con las personas, mucho mejor. Eso probablemente, si es que funcionó en algún momento, funcionó hace algunos años. Hoy en día ya no nos podemos dar ese lujo. Yo en este punto tengo siempre una frase que me ha ayudado muchísimo y es suavidad en el trato, firmeza en las decisiones. Te la quiero repetir, suavidad en el trato, firmeza en las decisiones. Vamos para la clave número 3, la comodidad. Comodidad. Cuando me dijeron esto, a mí me resonó la cabeza y dije, ¿a qué se refieren con comodidad? Entonces me decían pues varias cosas, ¿no? Y es que pues el espacio del taller sea agradable, pero que adicionalmente que hayan espacios para ellos. Es decir, que el baño de ellos esté en buenas condiciones de funcionamiento, quizás un espacio donde puedan consumir sus alimentos, que sea un espacio bonito, agradable, quizás espacios de descanso. Ya he visto talleres donde tienen salas especiales de descanso, y no te estoy hablando de talleres gigantes, de talleres pequeños donde tienen pequeños espacios de descanso para que las personas puedan tomar una siesta quizás después del almuerzo, etcétera. Entonces siempre hablan mucho de la comodidad, y esta viene acompañada de la cuarta clave. Y la cuarta clave me generó también mucha inquietud, y es que hablaban acerca de equipos y herramientas. Yo decía, ¿cómo así que equipos y herramientas? Ellos dicen, sí, por ponerte un ejemplo, el elevador. Yo decía, pues siempre uno como dueño de negocio ve el elevador es como para mejorar la productividad, pero mira que los empleados lo ven como comodidad acompañado de equipos y herramientas, y ellos dicen, es que es incómodo trabajar tirado en el suelo. Pero cuando tenemos elevador, cuando tenemos equipos, herramientas en buenas condiciones de funcionamiento, es mucho más productivo trabajar ahí y es mucho más agradable. Vamos con la quinta. Importantísimo, el ambiente laboral. Ambiente laboral, el clima laboral. ¿Cómo se mejora el clima laboral en un taller? Básicamente es intentando construir familia dentro de los empleados. Una muy buena forma de mejorar el clima laboral comienza por ti, como dueño del negocio. Si tú hay días en que digamos que estás como de malas pulgas, como lo decimos acá en Colombia, y ese día llegaste, no saludas a nadie, estás con una cara de ogro, y adicionalmente esta situación es repetitiva, te aseguro que gran parte de tus comportamientos los van a terminar asumiendo los empleados que trabajen para ti. Porque cuando existe una relación jerárquica de esta manera, termina ocurriendo eso. Muchas cosas de cómo se comporta mi papá las termina asumiendo el hijo. Ahí hay una relación jerárquica. Lo mismo pasa en el trabajo. Muchas cosas de lo que hace mi jefe las termino modelando y simulando yo directamente. El ambiente laboral también se puede llegar a desarrollar con el tema de crear espacios extralaborales dentro del equipo de trabajo. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con espacios extralaborales? Puede ser el tema de celebrar el Día del Amor y la Amistad, o de San Valentín, donde sea que como celebren este día en tu país, la Navidad, los cumpleaños, ¿de acuerdo? Intentar sacar a las personas de la rutina laboral diaria y hacerlos que interactúen en unos contextos diferentes al día a día del trabajo puede llegar a hacer que las personas generen más relaciones cercanas. Yo quiero que pienses en esto.
y es que pasamos más horas al día en el trabajo, en el taller, que lo que pasamos en la misma casa. Entonces nosotros terminamos en ocasiones generando lazos más fuertes con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra misma familia. Y esto viene acompañado de la siguiente clave. La siguiente clave dice sentirse parte del equipo. El ambiente laboral y aparte sentirse que pertenecen. Esta es una de las mayores necesidades que tiene el ser humano y es sentirse que pertenecen a un grupo. Es súper importante sentir que hacen parte de un equipo. Y aquí te quiero dar una recomendación bien importante. Para hacer que las personas se sientan parte de un equipo, es súper importante que los pongas a trabajar por metas comunes. Esto puede hacer que se cree el equipo de trabajo. Se genera el mensaje de que cada uno de los miembros cumple un papel para cumplir el resultado global del taller. Hay algo que siempre he dicho y es, una sola persona puede contaminar todo el equipo. Vamos con la siguiente clave, la clave número 7. Clave número 7. Y esta me pareció muy interesante y es ser escuchado. Este tema sí que genera fidelización. Yo lo que quiero que entiendas acá es que erróneamente se ha pensado que a las personas solamente se le fidelizan a través de dinero. Y sucede que tienes muchísimas más alternativas para fidelizar a las personas que solamente el dinero. Y esta es una de ellas. Sentirse escuchado, abrir los canales para que las personas que trabajan en tu taller tengan la posibilidad de plantear sus inquietudes, tanto profesionales como personales. Yo quiero que pienses en esto. Si tú estuvieras al borde de un divorcio, si tú tuvieras la pérdida de un familiar cercano, si tuvieras a un familiar cercano en una condición de salud delicada, ¿tú rendirías igual que si no pasara nada? Estoy casi seguro que tu respuesta va a ser que no ocurre. Entonces, ¿por qué pretendemos que las demás personas, si tienen desafíos, no pase nada? Qué bueno es abrir esos espacios para que una persona pueda llegar y decir, tengo problemas con un hijo, tengo problemas con mi pareja, tengo un familiar que está enfermo, y que sea escuchado en el negocio. Escuchar es distinto a oír. Escuchar es entrega total a la conversación que puedes tener con las personas en tu negocio. Pero no solamente en la parte personal, que es súper importante, sino también en la parte profesional y del negocio. Yo te aseguro que esas personas que están trabajando en tu negocio tienen una perspectiva del taller que tú no tienes. Si pudieras llevarte una de las mejores claves es esta que estamos escuchando en estos momentos. Ser escuchado precisamente. La octava clave tiene que ver con la capacitación. Este sí es un tema que fideliza a los buenos empleados y es donde en muchas ocasiones hay choques como dueños de talleres, ¿cierto? Entonces, los empleados buenos quieren capacitarse, pero en muchas ocasiones el dueño del negocio dice, yo para qué los formo si se van y me montan la competencia. Y entonces ahí entramos en un círculo vicioso. Yo estoy seguro de que tú quieres contar con los empleados más competitivos. Y si yo tengo un buen equipo de trabajo, lo que tengo que hacer es capacitar. De tal manera que este tema de la capacitación es algo que valoran muchísimo los empleados buenos y que no solamente los va a fidelizar, sino que va a permitir mejorar el desempeño de tu negocio. Y vamos con la clave número 9. La clave número 9 tiene que ver con la estabilidad. Estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es un poco la seguridad. Los buenos empleados buscan sentirse seguros. En este punto es importante que tú evalúes cuáles son los medios de contratación o las formas de contratación que tienes con tus empleados. Te quiero contar que he conocido muchos talleres que a los empleados le pagan un porcentaje y es al día. Es decir, o a la semana. ¿Qué hiciste esta semana? Te pago un porcentaje y el lunes volvemos a arrancar de cero. Entonces, ¿qué grado de compromiso hay ahí? ¿Cómo puedes pretender que la gente no se quiera ir si al final tu modo de contratación y tu modo de remuneración comienza y termina en una semana? Entonces, esto va muy enfocado a contratar a las personas, a brindarles un contrato que le dé estabilidad, que les permita proyectarse personalmente. Si te gustó este contenido, suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para más consejos de administración efectiva de talleres automotrices.